¿Cómo lo vamos a determinar? Sería la I20A y la I20B, verdaderamente. Entonces, el tema es el siguiente. Uh, Obviamente, como yo tengo ¿eh? esta tensión es mayor que esta, ¿sí? Esta sería la U. Yo le dije, me parece que le dije más, no, esta tensión es la misma, perdón, lo que estamos viendo, discúlpame, es esta tensión la que tenemos, la que vamos a analizar. Esta tensión va a ser la U20A. ¿eh? ¿Por qué? Porque esta sería la tensión en vacío que tendría el transformador A solo. Y esta sería la U20B, que sería la tensión que tendría el transformador B solito en vacío. El tema es que al ponerlos en paralelo aparece la corriente de circulación IC, y en uno se suma y en otro se resta la caída de tensión conforme a esa corriente de circulación. Lo analizamos acá, fíjense. Yo tengo, esta es la U20A, o sea, U1 sobre A sub A. A esa tensión, le resto la caída de tensión en la impedancia del transformador A y me va a tener que dar la tensión U20. ¿Cómo es? O lo que es lo mismo, la U20. A esta tensión U20 le sumo la caída de tensión acá. Esta caída de tensión va a ser, fíjense, tengo más menos debido a IC, ZA por IC. ¿Sí? Entonces, U2, 0, positivo o negativo, más Z y 0, positivo o negativo, me das U1 sobre A sub A. En el otro caso, yo tengo que la corriente IC viene en este sentido, por lo tanto voy a tener positivo acá y negativo acá. A U20 le tengo que restar esta caída, que no es ni más ni menos, lo voy a poner entre paréntesis, ZB por IC. Mejor dicho todavía, le voy a colocar menos, porque IC ahí es negativo, va en contra de la tensión del transformador B. Entonces, bueno, justamente se suman con el signo negativo, o sea, la estoy restando. Y sería este triángulo. En el primer caso, este triángulo de caída corresponde a la corriente IC en forma directa. IC por RA, y esto sería JIC por XA. En este caso sería menos IC por RB, y acá tengo menos JIC por XB. Entonces, U20 va a ser la tensión de salida del conjunto. Y estas dos tensiones serían U20A y U20B, son las respectivas tensiones de vacío que tendrían los transformadores en caso de que estuviera separado. Obviamente, la suma de las dos caídas de tensiones me está dando la caída delta U2. Es decir, la suma, la caída total en los dos transformadores. En este caso hemos tomado el caso de que son impedancias iguales, la de los transformadores, y a su vez los ángulos de cortocircuito de los transformadores son iguales. Por lo tanto, en ese caso me está dando todo alineado. Esta es una solución linda. Si los transformadores tienen las características
iguales, excepto su relación de transformación, me va a dar todo sobre una línea. Pregunto, ¿alguna duda? ¿Quedó algo sin entender? Te escucho. Claro, ingeniero. Pedro, ¿se entendió? A ver, Sí, claro, claro. porque ahora vamos a complicar un poquitito más las cosas, obviamente. ¿Para qué lo vamos a hacer sencillo si lo podemos hacer complicada? Pero no mucho más. Si entendieron bien esto, lo que viene es bastante sencillo. Vamos a ver el caso en que también tenemos la misma diferencia de relación de transformación, o sea, A sub A es menor que A sub B, pero ahora tenemos que las impedancias son distintas, inclusive son distintos los ángulos, o sea, la impedancia A es mayor que la impedancia B, realmente acá tendría que haber puesto módulo y ángulo. Entonces el módulo es mayor y el ángulo es mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a agrandar un poquito. De la misma manera, fíjense, al ser A sub A menor que A sub B, estamos en este mismo caso, ¿no? Que 1 sobre A es mayor a 1 sobre B, o sea, U2A, esto también a veces lo solemos colocar, le va a aparecer más adelante, como U2A mayor a U2B. ¿eh? Es lo mismo, U2A y U2B serían las tensiones que estarían dando en el secundario del transformador A y el transformador B. Entonces, en este caso sería U2A 0, la U20A, la de vacío, le va a tener que dar mayor que la U2B de vacío. Pero ¿qué pasa? Tenemos que la impedancia, ¿eh? La impedancia A es mayor que la impedancia B. A ver, por ambas impedancias circula la misma corriente de circulación. Lo único que en una circula en un sentido y en la otra circula en sentido contrario, ¿no? ¿Eh? Respecto a la polaridad de cada una de las fuentes que están teniendo, que se están considerando. Entonces, obviamente, en la de mayor tensión de salida, que sería la A, la U2A, la corriente va a estar en el sentido, la caída de tensión va a estar en el sentido de la corriente y acá va a estar en sentido contrario, en el B. Tal cual como dijimos anteriormente. Lo único que los triángulos van a ser distintos, porque fíjense, en la impedancia A del transformador A es mayor que la impedancia del transformador B. Por lo tanto, la caída en A va a ser mayor. Fíjense en que la Z por IC es mayor que la ZB por IC. Ya de movida ahí tenemos algo. Pero como a su vez los ángulos son distintos, eso hace que la U20 me salga de esta alineación. La U2A y la U2B, pregunto yo, esto es una interesante pregunta. ¿Por qué U2A y U2B, U2A y U2B están alineadas? Independientemente de U20, yo pregunto, ¿por qué U2A y U2B están alineadas, están en la misma recta de acción, están en fase, como quien diría? ¿Por qué? Sería porque es la misma tensión. ¿Qué misma tensión? Vamos bien ahí, ¿eh? Uno. Las dos van a la carga. Claro, es la misma tensión U1 de las cuales depende, ya que AB y A sub A y A sub B
IC XA. Y en el caso de del transformador B, como la corriente va en contra, la caída de tensión va a haber a U20, se le va a tener que restar para obtener la U2B. Fíjense en que esta corriente está en fase con menos IC, perfecto, y esta está en cuadratura con IC, esta caída de tensión. Entonces, esta sería la caída de tensión en el transformador B, esta es la caída de tensión en el transformador A, y la suma vectorial de ambas me da la delta U2, que no es ni más ni menos, igual que antes, la caída de tensión acá, en estos dos extremos. ¿Pregunta? ¿Dudas? Bien. Bueno, veamos ahora, vamos a hacer el diagrama fasorial de un transformador en carga con una carga resistiva inductiva y después haremos una con una carga resistiva pura. Lo mismo esto lo van a ver también en el trabajo práctico, es bueno que lo veamos ahora acá, porque en el trabajo práctico va a aparecer. Otra vez tenemos el problema. Bueno, acá ahora lo que vamos a hacer es colocar ¿me sirve esto? Sí, me sirve. A menor estamos bien. Acá le vamos a colocar ahora la carga. La ZL. Por lo tanto, voy a tener positivo, negativo, la U2. Y obviamente, acá vamos a tener la I2. Y a ver cómo lo podemos colocar, creo que acá estaría bien. Acá estaría la I2B y acá estaría la I2A. Creo que está bien, porque la situación va a ser justamente algo parecido antes. AA va a ser menor que AB. Obviamente U1, esto implica lo que vimos anteriormente, que U2A va a ser mayor que U2B. Y a su vez tenemos que, ¿qué me está diciendo? Que la SNA es menor que la SNB. O sea, las potencias nominales, la A es menor que la B. Entonces, si es así, la I2A asterisco va a ser menor a la I2B asterisco. ¿Se entiende eso, gente? Importante, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que era la corriente asterisco, no? A ver si lo puedo acercar un poco más. La I2A asterisco va a ser menor a la I2B, porque estas serían las corrientes que tomarían los dos transformadores en caso de que las relaciones de transformación fueran iguales. Como las relaciones de transformación son distintas, AA menor a B, U1 sobre A, o sea, la U2A es mayor a U1 sobre AB, o sea, U2B. Por lo tanto, la IC se le va a sumar a I2A, como está igual como está acá, y se le va a restar en el transformador B, a I2B asterisco. Para conformar la I2A y la I2B respectivamente. El otro tema es que las impedancias
las impedancias por unidad de los transformadores son iguales. Esto me ayuda porque, bueno, ¿qué significa? Que las corrientes I2A y I2B, la corriente de carga, se van a repartir proporcionalmente a la potencia de cada transformador. ¿Mm? Y de la misma manera vamos a poner menos IC. Ahí. Luego tenemos, si ese es U2, obviamente vamos a tener una tensión U1 que, bueno, como se trata de inductivo, no va a haber inconveniente, lo vamos a tener por acá. Lo voy a exagerar el ángulo, realmente a lo mejor está un poquitito más, más estrecho, pero recuerden que los triángulos de caídas nosotros lo estamos haciendo más grande justamente por una cuestión de entendimiento. Los triángulos de caída están dentro del orden del 5%, 4, 5% de lo que sería la tensión de cada transformador. Entonces, I2, ¿cómo va a estar conformada? Va a estar conformada por, bueno, obviamente, fíjense que el ángulo, ¿qué habíamos dicho? Que el ángulo, no pusimos nada acá. El ángulo Φ2A, el Φ2A asterisco, era menor al Φ2B asterisco. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a tener que el A va a estar por acá. ¿Lo ven? Perdón, el B, ¿cuál es el B mayor? El I2B. El I2B es menor. Está mal acá, ya me parecía. Ahora sí. Entonces, acá vamos a tener el I2B. Y por acá estaría el I2, esto sería del B y esto sería del A. ¿Se entiende esto, no? O sea, entre U2, o sea, el I2B va a estar más cerca de I2 y el I2A va a estar más alejado justamente por los ángulos. Realmente estos ángulos van a corresponder a la caída de tensión que va a estar como vamos a ver en un ratito, a la caída de tensión que va a estar en las correspondientes a las impedancias. Pero lo podemos manejar tranquilamente de esta manera porque U2, U1 y las delta U más o menos están alineadas. Así que para ubicarlo lo tenemos bien ubicado. Lo único que tenemos que ver es I2B asterisco, perdón. I2B asterisco. ¿Cómo es con respecto? Ya lo tenemos acá. Fíjense. I2B asterisco
ya habíamos dicho que era mayor que I2A asterisco. ¿Cuánto? Bueno, eso se calcula con la relación de impedancia. No me interesa ahora tanto, lo único lo tengo que hacer más grande. Entonces, supongamos que este sería... vamos a dejar I2 como está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por acá trazo una paralela a y B. Y por acá tengo que trazar una paralela a I2A. Esta la vamos a hacer en línea de puntos. Entonces, fíjense que esta sería I2B asterisco y esta sería I2A asterisco. En cuanto a valor, es más grande que I2A. Así que lo estamos cumpliendo. Párenme, por favor, si no se entiende. Por favor, párenme. Vamos a ir borrando estas cositas. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumarle y restarle IC. ¿Cómo sería eso? IC, fíjense que IC en el caso de A, vamos a tener a la corriente y 2 va para aquel lado. En el caso del transformador A se le suma IC. Así que yo tendría que poner esta corriente acá. Ya esta I2 me está molestando. Ahí está. Ahora lo volvemos a colocar. Por lo tanto, voy a tener esta corriente. Esta va a ser I2A. Esta es IC. Y esta es I2A asterisco. Mientras que AB, la corriente I2B asterisco, va para aquel lado, la IC va en contra, por lo tanto le tengo que restar. Esta va a ser menos IC. Profe, Sí, justo esa parte del pizarrón no se ve un poquito arriba, si puede mover la cámara. repetilo, por favor. No sé si puede mover la cámara un poco más arriba para ver el sentido de IC. Ahí está. Ahí se ve. ¿Está bien ahí? Sí, gracias. ¿Y el faceriel se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, suma geométrica. Esta va a ser I2B, es definitiva. Fíjense que depende del IC. Generalmente IC tiene que ser chica, ¿no? Pero podría llegar a ser que las dos corrientes, I2A y I2B, podrían llegar a ser iguales, según la relación que haya de impedancia. En general, I2A, como la potencia del transformador A es menor que la del transformador B, entonces supuestamente la corriente I2A y I2A asterisco tendrían que ser menores que las B. Pero para un determinado estado de carga, como la corriente de circulación no cambia, para un determinado estado de carga, podría llegar el caso de que I2B e I2A fueran iguales, modularmente hablando. Bueno, una vez que tenemos las corrientes, veamos qué pasa. Bueno, perdón, ya que terminamos con el tema de la corriente. Fíjense que I2 es la suma de I2 asterisco más I2B asterisco. Pero también va a ser igual a la suma de I2A e I2B. ¿Por qué? Porque se le suma y se le resta IC. Así que si yo compongo estas dos corrientes, I2A e I2B, tranquilamente me va a dar I2. Creo que acá, bueno, no está hecho, pero fíjense que si yo a continuación de I2B coloco I2A, me da I2. A continuación de I2A coloco I2B, me da I2. Es indistinto.
O sea, tanto I2, ahí vamos a ponerlo, I2 va a ser igual a I2A asterisco más I2B Esa sería la que hay. Obviamente, este ángulo que sería Φ 2A. O Φ 2A asterisco, como quiera, es lo mismo. Es el de la impedancia, la ICC, la FICC del transformador A. Y del B, yo tengo, esta sería la impedancia, perdón, la corriente B. Tendría que hacer acá un vectorcito y perpendicular al mismo me da esta caída de tensión. ¿Eh? Entonces, esta caída de tensión sería ZB, la voy a hacer solamente esta, por I2B, porque hacer la repartija, digamos, identificarla, RA y 2, RB y 2B sería esta, pero no lo coloco porque si no se arma despelote. Y acá a 90 grados sería J, XB y 2B. Y lo único que me queda es identificar las tensiones de salida de los transformadores. Esta va a ser U2A igual a 1 sobre AA y esta va a ser U2B igual a 1 sobre AB. Obviamente U2A más grande que U2B. Y fíjense, entre las dos tensiones, sería estas dos tensiones, esta que tengo acá, esta sería esta tensión, delta U2. Esta es la caída en el B y esta sería la caída total en el transformador A. Pregunto si se entendió cómo lo fui desarrollando. ¿Dónde estaría? Verdaderamente,
ángulo entre la caída de tensión en el transformador A y la corriente I2A. Nosotros al principio lo supusimos para aproximar, digamos, a los efectos de construirlo en función a U2 aproximadamente, o U2, cualquiera de las U2, U2A, U2B, U2. Pero realmente el ángulo Φ 2 es entre la caída de tensión en el transformador A y la corriente I2A. Lo mismo que en el B. El ángulo entre I2B y la caída de tensión ZB I2B, ese es el ángulo Φb o Φ2B. Este angulito sería Φ2B. Ahora sí lo podemos decir que es así exactamente. Pero bueno, más o menos están dentro del mismo, como para construirlo, están más o menos en esa forma, digamos, de construirlo para, ya que no los tenemos los valores inicialmente, ¿no? Esto es a los efectos de ir construyendo el diagrama fasorial a partir de los datos que uno le está dando, que sería las relaciones de transformación distintas, las potencias distintas, y los ángulos distintos. Esto sería lo más complicado que se le podría llegar a presentar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Escucho. ¿Puedes repetir de vuelta lo del Phi 2A, el triángulo? Un segundito, espera un segundito que se me salió. Decime, Pedro, ¿cómo? Sí, lo del Phi 2A, el triángulo, era el ¿Estos ángulo. triángulos? Ese. Este triángulo es el triángulo de caída, no hay vuelta que darle. El triángulo de caída en A está dado por la impedancia en A. ¿Cuánto vale? ZA por I2A. Y ZA está formado por RA más JXA. Así que este triángulo es semejante al triángulo de impedancias. ¿Cuál es la razón de semejanza? I2A, porque por acá pasa I2A, la corriente I2A. Entonces, a RA lo multiplico por I2A, va a tener el sentido de I2A, tenemos la caída de tensión resistiva en la impedancia A del transformador A. Y en cuadratura, JXA y 2A. El ángulo correspondiente sería el Φ 2A o el Φ CCA, es lo mismo. Nosotros le habíamos dicho, a ver si lo quieren poner de otra manera, este sería el Φ CCA y este es el Φ CCB. Esto es para que vean más o menos que se trata de la corriente. También es el mismo, realmente sería el ángulo entre la caída de tensión en el transformador A y la corriente, y la corriente en el transformador A. Lo mismo para el B, El triangulito más chico, obviamente tiene que ser más chico, ¿por qué? Porque la corriente, las impedancias dijimos por unidad eran iguales, las potencias son iguales, por lo tanto las impedancias son iguales. Pero las corrientes son menores. La corriente en A es menor a la corriente en B. Digo bien. SB es mayor. La corriente I2B. La corriente I2B es mayor. Sí. La corriente I2B es mayor. Y voy a tener. Pero la tensión en B. La tensión en B es menor. Porque la AA es menor que la AB. Por lo tanto, la U2A es mayor y la U2B es menor. Eso hace que obviamente la caída de tensión en el transformador B sea menor. Máxime porque fíjense que se resta la corriente
circulación a la corriente I2B, así que tengo todavía menor corriente relativamente con respecto a la A, ya que en el A se suma la corriente. Entonces el triángulo de caída B va a ser menor al triángulo de caída A. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, una preguntita tonta. Sí, ¿Dónde no hay pregunta tonta, Pedro. ¿Dónde quedaría materializar el delta U2? Si yo lo quiero ponerle, que No, lo quiero perdón, medir. repetilo. Espera que ponga un poquito más fuerte porque no te entendí bien. Decime. ¿Dónde quedaría materializado el delta U2 si yo lo quiero medir? Acá, Ah, bien. entre las dos impedancias. Fíjate. Este triángulo es el triángulo de caída en B. Y este es el triángulo de caída en A. Entre los dos me queda la delta U2. Esto es desde el punto de vista del diagrama fasorial. Desde el punto de vista del circuito equivalente me queda acá. Sería, casi te diría que sería la suma, a ver, la suma geométrica de las dos caídas de tensión. Lo que pasa es que una, fíjate, sería esta tiene este valor y esta tiene este otro valor. ¿Ok? Bien. ¿De acuerdo? Ahora, Bien. el tema es, fíjate, U2B, en este caso se suman y en este caso se tendría que restar verdaderamente. Ah, sí, exactamente. U2, bueno, te queda en este sentido verdaderamente, pero sumando las dos caídas de tensiones te tiene que dar delta U2. Estamos hablando en forma vectorial, ¿no? Es lo que tenemos acá, entre las dos impedancias. Pero recordad que tenemos la corriente de circulación que en una se le suma la corriente, en la otra se le resta. Bien. Entonces, esto es la caída de tensión delta U2. Y en este caso sería esta. Individualmente, esta sería la caída de tensión en A, en el transformador A, y esta chiquitita sería la caída de tensión en el transformador B. Todo debido a qué? Bueno, se suman un montón de condiciones. Primero, las distintas relaciones de transformación. Ya ahí tenemos una discrepancia. Y por otro lado, tenemos como le decía, los distintos valores de corriente que, digamos, combinándola hacen que me den estos distintos triángulos. Por supuesto, lo que es fijo es que U2 le voy a sumar una caída de tensión menor que en B respecto a A. ¿Por qué? Porque sé positivamente por la relación de transformación, eso es inexorable, la relación de transformación de A es menor que la de B. Por lo tanto, U2A, sí o sí, ya de movida, yo ya lo sé, ya lo tengo de movida, es mayor a U2B. O sea, yo ya sé lo que me tiene que dar. Bueno, voy a acomodar todo como para llegarlo. Lo mismo que las corrientes, ¿no? I2B, yo ya sé que I2B me tiene que dar mayor a I2A, asterisco. Pero bueno, después se juega con la IC. En un caso se suma, en otro caso se resta. Eso hay que verlo como va a dar en cada ejemplo. En cada, digamos, en cada condición que le demos del transformador, ¿no? Esto es un análisis teórico del funcionamiento de los dos transformadores conforme a los datos que se le están dando inicialmente. Para cada tipo de datos que se le da, se le va a tener que hacer el estudio o la interpretación correspondiente. Lo importante es que quede esto, cuando ustedes me hagan el estudio, que quede fijado cómo llegaron al diagrama fasorial. Porque hacer el diagrama fasorial de memoria, medio complicado, pero no imposible. A mí me interesa saber que lo hayan entendido. Y para saber que verdaderamente lo entendieron, tienen que hacer el desarrollo. En este caso, la relación de transformación, las corrientes en función de las potencias, los ángulos en función de las relaciones de XA, X sobre R, y bueno, sumar o restar las corrientes de circulación conforme a cómo están los valores de tensiones o los valores de relación de transformación
me va a dar la corriente de circulación y ahí voy a saber si se suma o se resta las caídas, perdón, las corrientes, la corriente de circulación a las corrientes de los transformadores iniciales, o sea, las corrientes asterisco. ¿Preguntas? Sí, Pedro, te escucho. No, era eso, ya me quedó claro, quedó clarito el tema de la extensión y la corriente. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Hoy tenemos casi 50 personas. Esteban Baldassini, ¿se entendió esto, Esteban? Vamos bien, buenísimo. Francisco Bustos. Bien. Marco Huanca. Si nadie tiene micrófono, estamos mal. Bueno. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el caso de resistencia. Fíjense, con una resistencia de carga, o sea, una resistencia pura. Así, esto lo vamos a hacer un poquito más rápido en lo posible. Vamos a ver. Bueno, esto va a ser, no va a ser nada fácil, pero no he podido conseguir nada que mejore la situación. Creo que mejor estaba con el otro pizarrón. Con nafta, profe, le tiene que dar. No, y naftas. Eso no lo probé, Pues le estuve dando con tiner, de repente podría llegar a ser. Parece que, bueno, también tengo el matafuego acá. Pero esto es compré un vinílico y la verdad que no me resultó. Y estoy tratando de conseguir, lo que estoy tratando de conseguir es fórmica. Lo ideal es fórmica, que es lo que tenemos en la facultad, ¿no? Pero no se consigue. O mejor dicho, se consigue, pero son planchas enormes. Estoy tratando de conseguir alguna carpintería y no lo consigo. Y bueno. Otra opción, profe. ¿Cómo? Otra opción, vidrio. No estaría Un mal. vidrio viejo. Sí. Va muy bien el vidrio. Tenés razón. Lo tendría que probar. Estoy haciendo. Sí, porque en varios lugares que conozco de empresas de mantenimiento tienen directamente vidrio pintado con el fondo blanco. Con el fondo blanco. Perfecto. Algunos laboratorios en la facu tienen vidrio, ¿no? Gracias por el dato. Un vidrio viejo, de alguna mesa o algo consigo. Sí, por supuesto. Sí, no está mal, Les ponemos el fondo blanco. Esa no la tenía en mente. Lo que pasa es que, claro, nunca lo trabajé el vidrio, pero bueno, esto me complicó la vida. Realmente, bueno, vamos a ver que vamos a tratar de salir ahora del paso. Más en los diagramas fasoriales, que son un poquito más complicados. Bueno, acá, a ver, ya más o menos lo logré. Voy a sacar músculo con esto, ¿no? Bien. A ver si lo explicamos acá directamente, por lo menos para salir del paso. Vamos a tener caso de puesta en paralelo con una carga resistiva pura. Volvemos, la potencia nominal A va a ser mayor que la potencia nominal B. Ya de movida acá, ya sabemos que si la potencia A es mayor a la B, la nominal, las corrientes asterisco A y B van a tener la misma relación. I2A va a ser mayor a I2B. Mantenemos las impedancias también relativas iguales. Eso hace que las corrientes se reparten proporcional a su potencia nominal. ¿Qué corriente? La I2A y la I2B.
¿eh? Seguimos con la relación de transformación A menor a la B. Eso hace que la U2A sea mayor a la U2B, tal cual como lo tenemos acá. Y la relación de los ángulos, la relación de reactancia y resistencia de ambos transformadores, de impedancia de ambos transformadores son iguales. Por lo tanto, los ángulos de cortocircuito son iguales. De esa manera se me simplifica un poquitito la cosa, ¿no? Que en definitiva es lo que tenemos acá. La relación XB sobre XA son iguales, por lo tanto son iguales los ángulos. Esto significa, si los ángulos son iguales, significa que la corriente I2A e I2B van a estar en fase. No sé, los valores van a depender obviamente de las potencias, pero sí sé que van a estar en fase. Eso es porque los φC son iguales. Entonces, fíjense, tenemos la U2 va a estar en fase con I2, ¿ok? Y a su vez, como los ángulos son iguales, la I2A asterisco va a estar en fase con la I2B asterisco. En este caso particular, la I2A asterisco es mayor porque la potencia de la transformadora es mayor. Entonces, tenemos I2A asterisco, sería todo esta, y la I2B asterisco es más chica, es esta. Pero como el transformador A tiene menor relación de transformación, por lo tanto la U2A va a ser mayor, entonces esta tensión es mayor, la corriente IC se le va a sumar a I2A, es lo que tenemos acá. I2A asterisco, ¿no? I2 asterisco más IC, lo que me va a dar I2. Y esta corriente I2B asterisco, que tiene el sentido de I2, se le resta IC. O sea que IC va en este sentido. Haciendo la suma geométrica, me queda la I2B. Y bueno, en las caídas de tensiones, igual que antes, fíjense, de U2, tenemos el triángulo de caída, este triángulo de caída, que sería el triángulo A, este sería RA por I2A, paralelo a I2, fíjense, y este sería JXA I2A, a 90 grados de I2. U2 más el triángulo de caída en el transformador A me da la famosa U1 sobre AA, o sea, la U2A. Un segundito. Creí que alguien estaba entrando. Y en el transformador B, fíjense, U2 más la caída en el transformador B, que sería I2B por RB, esta I2B por RB, fíjense en que esto tiene que ser paralelo a I2B. I2B está acá. Fíjense en que esto está paralelo a esto. Y a 90 grados, en cuadratura, tiene que estar J I2B por X2B, o XB, perdón. Entonces, este triangulito sería la caída de tensión total en la ZB. Sumando U2 con esta caída de tensión me da U1 sobre AB, o sea, U2B me da. Y bueno, la diferencia entre U2A y U2B, seguimos siendo igual que antes, es la delta U2. Entonces, fíjense, a raíz de la corriente de circulación, las corrientes secundarias ya finales no quedan en fase con la corriente de carga debido a una resistencia. ¿Todo por qué? Porque evidentemente los transformadores introducen una corriente bastante reactiva que dice, quizás no es muy grande, pero sí es reactiva, a casi 90 grados. Los triángulos, acá me dice, los triángulos de caída interna son semejantes,
Lo que hace que, bueno, esto ya lo habíamos visto, que las impedancias de cortocircuito sean iguales. La IC, fíjense, la IC es producida por la delta U2. O sea, que el ángulo entre IC y delta U2 es el ángulo que se debe, el ángulo S, el phi C, es igual al arco tangente de ¿quién? XA más XB sobre RA más RB. ¿Por qué? Porque es la suma de las dos impedancias. ¿Ok? Por lo tanto, ese sería el ángulo de fase entre la delta U2 y la IC. ¿Preguntas? William Kumenzik, ¿qué duda te carcome? Ninguna, profe, se entiende. Bien, perfecto. William Valdivieso, ¿cómo andamos? Bien, profe, bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, acá en términos generales, para ir terminando la puesta en paralelo, en términos generales para efectuar los cálculos, digamos, hay elementos que no pueden faltar. Por ejemplo, la relación de transformación, punto número 1, y las impedancias. Y cuando hablamos de la impedancia, estamos hablando de impedancia en módulo y en ángulo, o sea, las impedancias vectoriales, como quien diría, ¿no? O la impedancia compleja, perdón, las impedancias complejas, módulo y ángulo. Y después, bueno, para la resolución de los distintos problemas, puede haber distintos tipos de variantes. Por ejemplo, se le da U1 y la Z2, o sea, la Z de carga. En este caso se puede resolver con dos mallas. Si no me equivoco, y corregime, Sergio, vos vas a hacer un ejercicio, va a haber un ejercicio donde se resuelve de esa manera. Y no con la fórmula sencilla que hemos dado recientemente del paralelo, con I2 asterisco, IC más IC, sino resolviendo la malla. Los valores son pero muy cercanos. Sí, ¿no, Sergio? Sí, con la malla, sí, después. En todo caso, después, lo que sería interesante, no sé si lo haces, resolverlo también por la forma clásica, para ver que no hay mucha diferencia. Creo que sí, que está bien. Sí, creo que sí. Perfecto. Otra variante es que te den la potencia y el factor de potencia de la carga. Otro es la tensión primaria, la corriente 2 y el factor de potencia de la carga. Otra que te dé la potencia activa y la potencia reactiva de la carga. Bueno, son distintas variantes, de tal manera que aplicando los conceptos de electrotecnia, tranquilamente se puede resolver todos los casos de paralelo de los transformadores. No vamos a hacer ningún problema así, no se le va a pedir un problema con más de 3 transformadores, y si se le llega a pedir, en ese caso va a ser lisa y llanamente más sencillo, no con distintas relaciones de transformación, sino a lo mejor para utilizar la expresión aproximada de la repartija de potencia. Es en el único caso. En general, todos los casos que vamos a ver o que se le va a plantear van a ser de 2 transformadores en paralelo. Así que yo creo que es un buen momento para aflojar un poco. Así nos vemos a la -4, si le parece bien. Y paralelo ya lo tenemos terminado. Lo único que nos queda ver sería el ensayo de oposición, o sea, la teoría correspondiente al ensayo de oposición, con lo cual quedaría perfectamente finiquitado la teoría de transformadores,
y particularmente la correspondiente al trabajo práctico número 2. De esa manera, no digo este jueves, pero como dijimos anteriormente, el jueves de la semana que viene estaría Sergio explicando el trabajo, junto con Pablo, estaría explicando el trabajo práctico correspondiente. Así que, ¿les parece bien? Nos vemos a las 20:45 para empezar ensayo de oposición, la teoría correspondiente al ensayo de oposición. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, yo lo saqué de la presentación, pero si hay que presentarlo de nuevo no hay inconveniente. ¿Alguna duda le quedó a la gente? Todo claro, señor. Buenísimo. Excelente. Bien. A ver cómo estamos. Ah, acá está. A ver, Juan, en lo Popolo, ¿estamos bien? Sí, profe, todo claro. ¿Y Juancito de la Vega? Buenísimo. ¿ZB? Ah, sí, acá te habías puesto que la caída de tensión en ZA es ZA por I2A. Sí, lamentablemente, bueno, vamos, tendría que poner alguna pantalla verdaderamente. Lo voy a tratar de solucionar todo eso. Pero bueno, vamos a seguir probando. Voy a ver si consigo algún vidrio. Probablemente me solucione esto. La verdad que me gustó la idea. ¿Alguna otra pregunta? Federico Loiácono. Se me fue a cenar, Federico. Cristian, ¿vos todo bien, Cristian? Ahí está. Bien, Federico. Qué malo que soy. Ojalá la cena, bueno, de algo tenemos que vivir. Facundo, Vir, ¿vamos bien, Facundo? Vos particularmente, todas las preguntas que me quieras hacer, dale nomás, Facundo. Bueno. Leila, ¿bien? Leila. Bien, profe. Genial. Gente, abandonamos la reunión, la ponemos en stand-by unos 15 minutitos y menos cuarto continuamos, o mejor dicho, empezamos con el otro tema.